Bienvenidos todos. En nombre de nuestro director, el doctor Guillermo Pulido, quisiera dar la más cordial bienvenida a todos a la Universidad Nacional Autónoma de México en su campus en Chicago. Como participante activo en la vida académica y cultural de la ciudad de Chicago, la UNAM busca constantemente fomentar la conciencia pública sobre el arte para enriquecer nuestra sociedad. Consideramos imperativo promover la apreciación y exposición de las artes al mismo tiempo que mantenemos la integridad y excelencia de nuestros programas educativos. Parte de nuestra misión es crear un ambiente propicio para el aprendizaje e inspirar a través de nuestros eventos una relación entre el arte, los artistas, las ideas y las culturas, proporcionando al público experiencias nuevas e intelectualmente desafiantes. Esta noche no es una excepción. Como resultado directo de una fructífera relación con el Festival Lit and Luz, nos complace ser anfitriones de este evento con la participación de Irma Pineda. Nos sentimos muy contentos de colaborar nuevamente con el festival y de promover la creación de nuevo arte a través de la colaboración internacional. Queremos agradecer a Sarah Dodson, fundadora de Lit and Luz, por promover entusiastamente esta colaboración con la UNAM. Y por supuesto a Héctor García Chávez, con quien hemos trabajado extensamente. Y para mí es un placer presentar al cónsul Gerardo Guerrero, representando al Consulado General de México en Chicago. Gerardo Guerrero actualmente se desempeña como cónsul adscrito en el Consulado General de México en Chicago. Ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 1987 y como diplomático de carrera en el Servicio Exterior Mexicano. El cónsul Guerrero ha ejercido su profesión como abogado en diferentes áreas legales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en el Consulado General de México en Nueva York. Recientemente se desempeñó como titular del Consulado de Carrera en St. Paul, con jurisdicción de los estados de Minnesota, Dakota del Norte y del Sur y noroeste de Wisconsin. El cónsul Guerrero también ocupó el cargo de consejero de Asuntos Jurídicos a cargo de la negociación y aprobación final de tratados y acuerdos firmados por México. Ha ocupado el cargo de director general adjunto de Asuntos Jurídicos. Estudió la carrera de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió su grado de maestría en comercio legal en el ITAM y una maestría de leyes de Estados Unidos en la Universidad de Houston. Fue profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Bienvenido, Gerardo, por favor. Muchas gracias, Alberto, por tan distinguida introducción. Hijo, después de oír todo eso, parece como que han pasado muchísimos años, ¿verdad? Pero no, no soy tan grande. Bueno, antes que nada, les quiero transmitir una salutación de nuestra cónsul general, la embajadora Reina Torres Mendívil, quien por tener otro tema en la agenda no le fue posible estar aquí. Y quisiera yo agradecer a la UNAM Chicago, ya nuestra casa, en una casi casi una extensión del consulado, porque el doctor Pulido y Alberto Fonserrada y todo el equipo aquí en UNAM realmente son muy generosos con nosotros y siempre abren las puertas de la UNAM Chicago a todo este tipo de eventos. Entonces, pues, doctor, muchísimas gracias por recibirnos una vez más. También quiero felicitar y estamos muy contentos y muy orgullosos de participar en esta 11ª edición del Festival Lit and Luz, la cual, como ya lo mencionó Alberto hace un momento, pues ha sido un espacio, ha sido un foro en el cual a lo largo de 11 años ha organizado diferentes eventos en los que ha permitido la convivencia, la colaboración, el intercambio entre diferentes escritores, artistas audiovisuales, músicos de México y de Chicago. Ha sido un extraordinario espacio de colaboración y de conocimiento mutuo. El consulado ha tenido el orgullo de participar con el festival, de ser un activo participador desde el año 2019. Entonces estamos muy contentos de que nos hayan invitado en este año a participar nuevamente. En el año 2023 participamos o tuvimos la presentación lo tengo que leer porque es medio difícil, del artista Huehuecoyotl, que es Fernando Palma Rodríguez, quien habló sobre su práctica artística con Rocío Santos de Vocalo.
Este año tenemos el gusto de presentar y darle la más cordial bienvenida a la profesora Irma Pineda. Irma Pineda, bueno, a reserva de que ya se las presentarán posteriormente, es una escritora y una traductora zapoteca del Istmo. Entonces, profesora, muy bienvenida a Chicago y bueno, tuvo suerte porque le tocó un clima bastante agradable. Yo aquí lo que quiero resaltar mucho, a reserva de que, bueno, pues tenemos una lectura de la poesía de la profesora y además, pues nos platicará un poco sobre el trabajo que ha hecho en el tema de traducción del zapoteco al español y viceversa. Pues yo aquí lo que quiero resaltar es la importancia que tienen las lenguas originarias de los pueblos originarios para México. Usted lo debe saber mejor, doctora, que yo, pero si mal no recuerdo, son más de 60 lenguas originarias que se hablan en México. Y pues realmente es una pena que en algunas ocasiones como que sentimos que las estamos perdiendo, que se nos están yendo un poco de las manos. Y yo creo que las lenguas originarias pues hay que darles el justo valor que tienen. Realmente es una representación de lo que es el México de hoy, un México plural, un México diverso, a través de estas lenguas indígenas, pues es el vehículo en el cual pues vamos conociendo todo lo que son las tradiciones y la mitología de lo que fueron los antepasados milenarios de México, ¿no? Entonces, yo siempre a las comunidades que aquí en Chicago hablan alguna lengua indígena, yo siempre los exhorto a que transmitan la enseñanza de estas lenguas indígenas a sus hijos, ¿no? Yo aquí les voy a plantear un problema que tenemos que es muy constante, por ejemplo, con las nuevas generaciones o con los nuevos migrantes que llegan a Estados Unidos. Cuando son familias jóvenes que llegan con niños pequeños, pues evidentemente el niño tiene una integración en la escuela, empieza a ir a las escuelas, pues normalmente escuelas de inmersión en las cuales les enseñan español e inglés. Y un proceso natural que se va dando es que el niño conforme se va ambientando en la escuela, el niño refleja un problema de identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega a la casa, pues evidentemente como su nueva identidad o porque o sea, no quiere sentirse extraño a los demás, hay un problema de comunicación con los papás porque resulta que el niño ya no quiere hablar en español con los papás. Y los papás pues muchas veces no hablan ni, bueno, en la gran mayoría de los casos, y sobre todo cuando vienen de comunidades de la provincia mexicana, pues los papás obviamente no van a hablar inglés. Entonces, ahí hay un problema de comunicación del niño con los papás porque el niño pues ya nada más quiere hablar inglés. Bueno, este problema se agudiza si además la lengua que se habla en casa no es ni siquiera el español, sino que es una lengua originaria. Nosotros aquí en Chicago tenemos diferentes lenguas que se habla el mixteco, se habla el zapoteco, se habla el purépecha, o sea, se hablan diferentes lenguas de los pueblos originarios. Y yo aquí quiero aprovechar para tocar un punto que es importantísimo y doctora, me parece súper oportuna su participación el día de hoy en este festival, porque este es un año muy importante para México. En febrero recientemente el Congreso de la Unión en México aprobó una reforma constitucional, precisamente para el reconocimiento de los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes. Aquí hay una deuda histórica que tiene México con estas comunidades, porque pues, realmente son comunidades a las cuales no se les había hecho un reconocimiento. A través de esta reforma constitucional que se aprobó en febrero de este año y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de este año, pues se hace un reconocimiento explícito sobre los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos afrodescendientes. Y uno de los temas muy importantes que establece la reforma constitucional es que se tienen que crear políticas públicas precisamente para crear pues una serie o sea, poderles atender, darles la atención que merecen estos pueblos originarios. Yo les comento que dentro de los puntos que trata la reforma constitucional, hay varios, pero yo quiero tomar dos. Uno, habla de un reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho público. Y otro aspecto muy importante es el derecho a la asistencia jurisdiccional por parte de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados. Yo aquí les comento que en el año 2022
el Consulado General de México en Chicago abrió lo que es la ventanilla de atención a los pueblos originarios, la VAIPOIME, no sé si ustedes han oído hablar de esto. 10 consulados de la red consular de los 53 consulados que México tiene en Estados Unidos, 10 ya tienen una ventanilla de atención a los pueblos originarios. Nosotros, en el caso que nosotros de nuestra ventanilla, bueno, pues hace 2 años tuvimos precisamente en el mes de octubre una inauguración muy bonita en donde participaron diferentes comunidades de nuestros pueblos originarios, purépechas, zapotecos, mixtecos, y tuvimos un evento, la verdad, pues, muy bonito en el consulado. Y el tema es que el desarrollo de la atención a los pueblos originarios no solamente debe de quedar en la retórica, no solamente debe ser una retórica, decir, bueno, pues ya aprobamos una reforma constitucional y hasta ahí quedó. No, eso se tiene que traducir en acciones específicas en donde realmente se vea la atención que se le da a esos pueblos originarios. Nosotros en el consulado, los 10 consulados que no tenemos, bueno, pues lo vamos manejando como vamos pudiendo, con el presupuesto que vamos teniendo. Y nosotros, por ejemplo, en el consulado aquí en Chicago, hemos tenido acciones muy específicas. Por ejemplo, tenemos información ya en tanto gráfica, tanto panfletos como auditiva, en diferentes lenguas originarias para la comunidad que o le es más fácil entender su propia lengua o bien no hablan el idioma español. Pero un tema que es súper importante es que dentro del programa que nosotros tenemos, ya tenemos varios traductores certificados para poder traducir de diferentes lenguas originarias. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos, para poder ser traductor, por ejemplo, en una corte o en un hospital, se requiere estar certificado. Entonces nosotros a través de nuestra ventanilla de atención a los pueblos originarios, pues precisamente ya hemos certificado a varias personas que hablan diferentes lenguas originarias como el purépecha, me parece que también zapoteco y mixteco, personas que pues generosamente han voluntariado para certificarse y en aquellos casos que sean necesarios, pues poder ser intérpretes ante las cortes o ante algún hospital de gente que no se pueda dar a entender, ya sea en español o en inglés. Pero también en el consulado, por ejemplo, a veces llega gente que, pues no, o sea, no habla y llega a sacar su pasaporte, su matrícula consular, y no hay forma en la que se entienda, por ejemplo, con la persona que está en la ventanilla atendiéndola. Entonces, bueno, pues estas personas generosamente tenemos sus teléfonos y cuando eso nos llega a pasar, un telefonazo, y pues ahora sí que los tenemos como traductores telefónicamente para poder apoyar a la persona. Entonces, doctor, profesora, es bien importante el que usted esté aquí, el que nos comparta sus experiencias, porque para mí es muy significativo que esto se dé en 2024, cuando precisamente en México tenemos una reforma recién publicada, precisamente sobre el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, doctora, pues muy bienvenida, estamos muy ansiosos por escucharla y pues muchas gracias. Bueno, entonces ahora es mi gran gusto de introducir a Irma Pineda. Ella estudió la licenciatura en comunicación, la maestría de la educación y el máster en cooperación internacional para el desarrollo de los pueblos. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México y es profesora en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 203, en Oaxaca. Publica en el periódico La Hornada la columna sobre culturas indígenas titulada La Flor de la Palabra. Fue presidenta de Escritores en Lenguas Indígenas y integrante del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas por el periodo de 2020 a 2022. Después de su presentación, ella va a estar en conversación con Héctor García. El doctor Héctor García Chávez asiste en conjunto en el programa de estudios de la mujer género en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en Loyola University Chicago. También funge como director de programas de posgrado en estudios de género y imparte cursos interdisciplinarios en teoría queer, estudios de masculinidad y migración y género. Además de ser miembro del consejo en Make Literary Productions, también forma parte del consejo de Taller de José, una ubicada en la Villita, Chicago. Ha sido colaborador y ponente en la UNAM Chicago por más de 15 años. Entonces, primero, Irma Pineda.
Padiushi Giratu. Muy buenas tardes. Les he saludado en mi lengua, que es un saludo muy sencillo, Padiushi, así que todos lo aprenden rápido. Estoy muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias a la UNAM Chicago por la recepción, al cónsul por sus palabras, también por acompañarnos. Muchas gracias. Y a cada una de las personas que están en este momento acompañándonos, por supuesto, al Festival LID y Luz por hacer posible también coordinar muchos esfuerzos para que estemos por aquí. Yo quisiera platicarles un poco antes de entrar a conversación con el profesor Héctor, a quien agradezco mucho también su compañía. Platicarles un poquito acerca de algunas situaciones que estamos teniendo respecto a las lenguas originarias. Ciertamente ya, pues, lo que comentaba el cónsul es una realidad que vivimos tanto en México como aquí en Estados Unidos, no solo en Chicago, sino es una situación generalizada, la que él comentaba acerca de este desplazamiento que están sufriendo, por un lado el español, pero nosotros en México lo vivimos más respecto a las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, no sé quién me ayuda por ahí con la presentación para que podamos... Aquí como que voy corriendo. Bueno, es el saludo que les dije hace rato y a ver. Bueno, un poco el tema es lenguaje y desplazamiento, que era la idea inicial, pero no quisiera quedarme nada más como platicando de las cosas negativas, sino también cuál es el papel de la literatura en este proceso respecto a las lenguas, ¿no? Por eso también quiero hablar de la memoria y la resistencia. Ya nos comentaba el cónsul que hay más de 60 lenguas. Según las cifras del INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, hay actualmente 68 lenguas y estas a su vez tienen sus variantes lingüísticas que dan un total de 364 variantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi lengua, que es el zapoteco, que es una gran familia, tiene alrededor de 60 variantes, tan solo el zapoteco. Entonces, así otras lenguas. Y las situaciones son muy diversas. Tenemos lenguas mejor posicionadas como el náhuatl o el maya, que tienen casi 2 millones de hablantes, y tenemos lenguas, sobre todo en la parte norte de México, en Baja California, como el quiligua, el paipai, que tienen menos de 5 hablantes, ¿no? En Oaxaca mismo hay una lengua que es el izcateco, que de los últimos reportes quedaban 6 hablantes, y cuando decimos menos de 10 hablantes, nos estamos refiriendo también a personas que tienen arriba de 80 años, lo que significa que, pues, cuando estas personas desaparezcan, estas lenguas también se habrán ido con ellas, ¿no? Entonces, sí hay lenguas que tienen una situación realmente, no en peligro, sino ya agónicas, ¿no? Es muy fuerte. Y ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan estas lenguas? Por un lado, la discriminación, que es una larga historia, prácticamente desde la llegada de los españoles, que se empezó a desplazar a las lenguas indígenas para imponer una lengua que con el tiempo pues, se volvió la lengua dominante para nosotros en México, que es el español, ¿no? Y eso también en el último siglo o en los últimos 100 años también tuvo un ataque muy importante desde el Estado con las políticas lingüísticas, porque recuerden que sobre todo posterior a la revolución había la idea de generar una nación sólida, compacta, pero eso significó pues que se pusiera el acento en querer hacer una sola nación con una sola lengua y una sola cultura, ¿no? Entonces, tenemos por ahí escritos y testimonios de algunos personajes como José Vasconcelos, Justo Sierra. Justo Sierra, por ejemplo, decía que el gran obstáculo para el desarrollo de México era la poliglosia, ¿no? Es decir, que esta diversidad de lenguas obstaculizaba que se desarrollara México. Y más adelante, como asesor de José Vasconcelos, por ejemplo, nos encontramos a personajes como Rafael Ramírez, que escribe un cuadernillo que se llamó ¿Cómo dar a México un solo idioma?, publicado por la recién creada Secretaría de Educación Pública. La SEP se crea en 1921, Rafael Ramírez publica este cuadernillo en 1924, Cómo dar a México un solo idioma, y hay una parte bien interesante de este cuadernillo, que era el cuaderno que le daban a los jóvenes
que iban a irse a los pueblos a alfabetizar en las comunidades, ¿no? A enseñar no solo a leer y escribir, sino a enseñar principalmente español. Y en este cuadernillo les decían cosas de, si tú aprendes la lengua de los indios, tú te volverás una unidad más a quien civilizar, ¿no? Y cosas así. Entonces, bueno, esto es como un ejemplo nada más de las políticas de Estado, de cómo se fue imponiendo el español. Y pues, ¿qué ocurrió? Que los maestros tenían la misión de obligar a las infancias a aprender esta lengua como fuera. Y esto significó una gran violencia, violencia no solo emocional y verbal, sino física. Todavía la generación de mi madre, que fue a la primaria en los años 50, 60, le tocó que los maestros los golpearan por hablar su lengua, los pusieran al sol cargando ladrillos en medio del sol, imagínense en Oaxaca, en el Istmo, con permanentes calor terrible, o buscar ramas espinosas. En Hidalgo los maestros cuentan a los que son ahora maestros, cuentan que en su infancia los maestros les buscaban espinas de maguey para clavarles en las uñas, o sea, eran torturas realmente, ¿no? Y dice mi mamá que el maestro más buena onda, que no los golpeaba, ponía un bote en su escritorio para que depositaran 10 centavos de multa por cada palabra que dijeran en zapoteco, ¿no? En el caso de nuestra lengua. Bueno, esa es la violencia con la que se arrancaron las diferentes lenguas originarias. Entonces, esto llevó a que se hicieran las lenguas originarias, lenguas sin reconocimiento social, ¿no? Sin este prestigio que tiene una lengua dominante. Y también esto hizo que en toda la población mexicana nos enseñaran a leer y a escribir, es decir, nos alfabetizaran desde el español. Entonces, esto genera que las lenguas originarias no se trabajara para que tuvieran un alfabeto estándar. En el caso de algunas lenguas ahora ya se ha logrado. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se creó en el 2005, por ejemplo, ha trabajado con varias poblaciones y ha ido normalizando, es decir, estableciendo normas de lectoescritura de algunas lenguas. Todavía no se ha logrado en todas, pero ahí se va avanzando, ¿no? Entonces, pues el no tener un sistema de lectoescritura tampoco favorecía mucho que se aprendiera a leer y escribir en estas lenguas, ¿no? También, pues las metodologías de enseñanza, a diferencia de otras lenguas, pues mejor posicionadas, por ejemplo, el inglés, el francés. En México, pues las lenguas indígenas no tenían una forma de ser enseñadas desde espacios más formales, más que dentro del hogar cuando se podía, ¿no? Cuando no había esta violencia o esta discriminación o estos prejuicios respecto a la lengua. Y bueno, esto trajo algunas consecuencias, ¿no? Una de ellas es lo que ya comentábamos, el desplazamiento, la desaparición, pero algo en lo que quiero poner énfasis es que cuando hablamos de desaparición o desplazamiento de las lenguas, no solo es que se nos va un sistema de comunicación, un sistema lingüístico, ¿no? Fíjense, junto con la lengua se va todo el conocimiento acumulado por siglos en una cultura, todo el saber que se fue construyendo a lo largo de vida de esa población, también se va con esa lengua. Porque, aunque algunas cosas se hayan vertido o traducido al español, hay muchas cosas que son imposibles de traducir, hay conocimientos que no se pueden tan fácilmente trasladar de una lengua a otra. Entonces se va el conocimiento, se va el pensamiento, la memoria sobre muchas cosas, pero también se va la identidad y la esencia del ser, ¿no? La esencia del ser humano. Esto también afecta gravemente lo que tiene que ver con el territorio, la cultura, la raíz. ¿Por qué? Porque en la medida también en la que se va desplazando a la población indígena de sus territorios, o en la medida en la que están entrando megaproyectos y van acabando con los bosques, con las selvas, también las lenguas se pierden. Porque si no hay un árbol para nombrar, ¿cómo seguimos diciendo en nuestra lengua árbol si ya no está la selva? ¿No? ¿Cómo podemos seguir diciendo río si ya no tenemos río? Entonces, este desplazamiento de territorio afecta la lengua, afecta la cultura, afecta la raíz, ¿no? No es solo que desaparezcan las palabras,
sino fíjense todo lo que hay detrás de las palabras que también se va perdiendo. Entonces, aquí es donde me parece que entra el papel de la memoria de manera muy importante y el papel de la literatura, ¿no? Si bien la memoria, como lo dicen algunos especialistas, es esta función del cerebro para pues almacenar y recuperar información, también quisiéramos verla, como nos dice esta otra parte, ¿no? Que es una definición de la filósofa Liliana Acosta, como fuente de conocimiento verdadero y sabiduría, ¿no? Que nos permite tomar estos aprendizajes del pasado para ir mejorando, construyendo mejores cosas hacia el futuro. Y les digo, aquí nos parece que la literatura también puede tener un papel sumamente importante al convertirse en esta recuperadora, restauradora de la memoria, guardiana también de la memoria, porque junto con la memoria va a ir conservando y recuperando muchos elementos de la lengua, de la cultura, de la raíz de los pueblos y las culturas indígenas u originarias. Entonces, también quisiera compartirles lo que entendemos por literatura en lenguas indígenas, ¿no? Que se refiere a esta creación que puede ser oral o escrita, pero que se recrea, se piensa, se estructura desde los elementos estilísticos y patrones culturales de los pueblos, ¿no? Cada pueblo, cada cultura tiene su propia manera de ver el mundo, tiene su propia forma estética también, tiene su propio sentido de belleza. Recuerdo una vez que estaba en un poblado donde sus colores de las blusas tradicionales, de los huipiles, eran un rosa combinado con verde, pero colores pálidos, ¿no? Y yo les decía, ay, ¿por qué no usan colores más alegres, no? Me decían, estos son nuestros colores alegres. Ustedes, las del Istmo, que usan ese rojo escandaloso con ese verde escandaloso, quieren llamar la atención. Y bueno, pues son conceptos o ideas de la belleza y de la estética diferentes, ¿no? No quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente aprendemos a ver el mundo de manera distinta. Entonces, pues en la literatura se va impregnando todo este sentido, la filosofía, la historia, muchas cosas que van compartiéndose a través de esta literatura, ¿no? Que decía, puede ser oral, puede ser escrita, puede ser individual o colectiva, mucha de la tradición oral pues es una construcción colectiva, y pues también detrás de los textos aparentemente individuales que creamos como escritoras, escritores, pues hay todo un pensamiento colectivo, ¿no? Entonces al final estamos compartiendo parte de la memoria de nuestra cultura. Y también quiero mencionar otros espacios cotidianos en la vida de las comunidades donde está presente la literatura, ¿no? Por ejemplo, en los rituales, estos rituales que todavía se conservan en muchos pueblos, agrícolas, sociales, petición, sanación, agradecimiento, por ejemplo, cuando se va a sembrar, pues hay todo un ritual respecto a la tierra, ¿no? Hay poblaciones que hacen oraciones, rezos, y ahí está la palabra. Y si uno pone atención a esas oraciones, a esos rezos, encontramos que hay un sentido profundamente poético en lo que se está diciendo. Y también, pues, en las acciones cotidianas, ¿no? El pedir la mano de la novia, el llevar a bautizar a alguien, el pedir buena cosecha a las deidades, agradecer. Ahora en octubre, por ejemplo, en muchos pueblos indígenas se hacen ceremonias ceremonias al elote o ceremonias de flor de maíz, que significa que están dando gracias a la tierra, a la vida y a los dioses por permitir la cosecha, ¿no? Porque en octubre es un tiempo de cosecha. Por eso, para los pueblos indígenas, la celebración de los muertos no es 1 y 2 de noviembre como se acostumbra en muchos lados, sino que es 30 y 31 de octubre. ¿Por qué en octubre? Porque en octubre ya hay maíz para dar alimento a las almas que nos visitan, ¿no? Ya hay maíz para preparar la tortilla, el atole, los tamales que se van a poner en los altares de muertos, son las ofrendas para las almas. Entonces, todo tiene su sentido y también porque cambia el tiempo. Por ejemplo, en el calendario zapoteca, que es un calendario que le llamamos pillé, el pillé se divide en dos grandes tiempos. Uno que empieza ahora en octubre, que es el gusibá, tiempo de secas, tiempo de cosecha. Y en marzo entra el gusiguié,
el Gusiguie, que ya va a anunciar las lluvias y a preparar la tierra para la siembra. En mayo, que van a empezar las primeras lluvias, en mi pueblo se hacen unas grandes celebraciones, que ahí las pueden ver por internet, que se llaman velas. Y las velas son unas fiestas que se hacen en honor a las deidades para pedir buena lluvia, pedir buena cosecha. Nada más que dicen que nos hemos portado tan mal que ya los dioses no nos hacen caso ahora. Y ya cambiaron todo el clima. Bueno, entonces les digo, están los rezos, los cantos, las narraciones cotidianas de historias en la familia, en la comunidad, que también es algo que vamos perdiendo, ¿no? Nos va ganando la tecnología, nos va ganando el celular, la computadora, el internet, el TikTok, y pues eso complica un poco el vínculo ahora entre pues ancianas, abuelos con las nuevas generaciones. Entonces hay que ver cómo recuperamos esa parte. Los procesos de sanación también, hay muchos rituales y todas estas oraciones que se van diciendo en los rituales son palabras muy, muy poéticas, son palabras que van guardando conocimiento y que se reproducen o se conservan de esa manera, ¿no? También en las artes manuales, mientras una mujer enseña a su hija a trabajar el barro, a trabajar el textil, hay palabras de poesía, hay palabras que se van compartiendo como parte de la magia creativa. Y bueno, pues muchas cosas, el pescador que enseña a tejer las redes, los papalotes con los que se va a ir a pescar en tiempos de viento. Es decir, todo esto tiene un sentido de oración, un sentido poético donde se va resguardando la palabra y la memoria. Y pues ya nada más como para ir aterrizando esto que les decía, cómo la literatura para nosotros desde los pueblos indígenas adquiere una función social, ¿no? Por un lado, se convierte en esta guardiana de la memoria al ir resguardando todo este conocimiento de la cultura, se vuelve la comunicadora de los elementos culturales, la transmisora de saberes, tanto al interior de la comunidad, del pueblo, de generación en generación, como hacia afuera, ¿no? Ya que a través del cuento, del relato, del poema, muchos elementos de nuestra cultura pues pasan a otras generaciones, pero también viajan y salen y otra gente en otro lado los va conociendo, ¿no? De repente nos escribe gente de Australia o de China, que allá la UNAM por ahí organizó una antología con escritoras originarias, y cómo se van compartiendo estos elementos a través de la literatura, ¿no? Y al mismo tiempo se vuelve una especie de restauradora del lenguaje, porque quienes escribimos en nuestras lenguas, tratamos de no usar las palabras ya pues mezcladas del español, ¿no? En mi lengua, por ejemplo, hay una palabra, queso. Queso tenía su palabra en zapoteco, cubanichi, masa de leche. La gente como cubanichi se le hizo más largo, ahora nada más dice, en vez de decir queso, dicen queso, ¿no? Así, ¿tú quesula? ¿No? Nosotros no vamos a hacer un poema con la palabra así, entonces buscamos recuperar la palabra vieja, la palabra antigua, y es la que vamos a usar en el texto. Pero también tenemos elementos de la modernidad, ¿no? Teléfono, computadora, internet. Entonces, para no usar la palabra en español, vamos creando los neologismos. Y ahí entra, pues, por ejemplo, los medios de comunicación que nos han ayudado a ir arraigando en las comunidades las nuevas palabras, las radios comunitarias, las redes sociales. Cuando ven que ya se está usando una palabra, se la van apropiando y la gente también se la va apropiando conforme ve que se usa. Entonces, por ejemplo, ahora Internet, bueno, sí, Internet en zapoteco se dice Gisheviani, ¿no? Como redes de luz. Y teléfono se dice bichugale, que es caparazón de voz, caparazón de sonido. Entonces se van creando y lo estamos usando en la literatura y eso nos está ayudando también a que se vaya pues restaurando esta parte del lenguaje. Entonces, como ven, tiene su función social. Y bueno, aquí les comparto lo que nos ha ocurrido. Resulta que muchas de las historias orales, pues para que no se perdieran, las empezamos a escribir. Digo las empezamos, pero en realidad pues fueron generaciones antes que yo, ¿no? Y ahora, lo que les decía hace un momento, esta separación de las generaciones por la tecnología, entonces hizo que se dejaran de contar de manera oral muchas historias. Pero ahora resulta que la escritura se está volviendo de nuevo fuente de la oralidad, porque algunas historias que ya se habían olvidado,
Al encontrarlas en los libros, entonces se están usando como materiales didácticos en la escuela o las mamás, los papás le están leyendo en la noche a sus hijos a partir de los libros. Y entonces resulta que la oralidad pasó a los libros y ahora de los libros estamos tratando de recuperar la oralidad. Pero qué bueno que se conservó, qué bueno que se escribió, porque eso permitió que no se perdiera, ¿no? Y que ahora a partir de los libros se puedan recuperar muchas historias que ya se estaban olvidando. Y bueno, pues la lengua y literatura como resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al mantener viva nuestra lengua, reiteramos nuestra humanidad, podemos mantener este conocimiento que les digo que se pierde cuando se pierde una lengua, sobre la naturaleza, la cosmovisión, el lenguaje, la tierra, la espiritualidad y la vida. En la literatura codificamos una serie de elementos que se resguardan de este modo y así guardamos la memoria colectiva y los conocimientos de nuestro pueblo. Así los fortalecemos, los recreamos, los inmortalizamos y los hacemos trascender a través del tiempo y el espacio. Y bueno, pues con esto cierro esta parte para que pasemos a una lectura más rica de poesía y conversación con Héctor. Gracias. ¿Funciona? No. ¿Es el botón blanco o negro? Buenas tardes, noches. Yo feliz de estar aquí de nuevo en UNAM Chicago. Creo que ya son 18 años, no 15, de colaboración constante. El placer de tenerte aquí, Irma Pineda, es inmenso. Y leerte y luego tenerte aquí a mi izquierda es también como, de verdad. Como profesor de literatura y estudios culturales, yo lo que quiero es escucharte, poder compartir en un ámbito bien, esto es académico, pero escuchar cómo esta voz zapoteca se escucha. ¿No? Yo vengo de una parte de México, soy duranguense, soy norteño, y te diré, y lo digo con bastante tristeza, mi primera vez que recuerde que escuchara una lengua indígena fue en la Ciudad de México, a los 16 años. No sé si quieras tomar el micrófono. Y me acuerdo que decía, ¿qué dirá la niña con su mamá? Y me di cuenta que yo hacía lo mismo con mi mamá, que en paz descanse, porque ella nunca aprendió inglés, vivió sus últimos años acá. Y me acuerdo que yo dije, yo soy como esa niña, pero allá. Y darme cuenta que la posibilidad de haber sido trilingüe era casi imposible. Mi familia es oriunda de la Sierra de Durango, colindando con Chihuahua, y las familias taromaras que han sobrevivido años de discriminación, racismo, etc., esa lengua no se habla, y si se habla entre ellos, ellas, pero no entre uno. ¿No? Yo soy muy joven para recordar eso, pero mi mamá, su generación, mi hermano y mis hermanas me cuentan, eso hablan allá, eso es de aquellos y nosotros hablamos. Entonces, uno va creciendo y toma conciencia con el tiempo, ¿no? Y leyéndote a ti me doy cuenta de la importancia de la publicación y de escuchar las lenguas originarias y darnos tiempo también para no incluir tu voz, las voces indígenas, como una nota a pie de página al final de un capítulo o de una antología, pero comenzar con las lenguas originales, comenzar con la poesía. Y con esta breve introducción me encantaría que pudieras leer un par de poemas que tú misma has elegido. Quienes tengan fotocopia podrán seguir. Es una versión trilingüe, tenemos la versión en zapoteco, la versión en inglés y luego la versión en español. Y la traductora Wendy Hall quizás está por aquí. Perfecto. Bienvenida. Welcome, welcome. Entonces tenemos aquí a la traductora del zapoteco al inglés, ¿correcto? Así es. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer poema y escucharte, ¿no? Que me nutras con tu lengua. Bueno, voy a hacer la lectura del poema en Villazá, Eco. Y no sé, ahorita quizá alguien más quiera hacer la español. Nanda agendari gustu virotela yun. Sikasirina ala gabin nigala bakanda.
no agela li la de dogisce. Rumittiki iguga cindaniyanne paliki innu. No yalle tirici che andate usa tikina bakani bisibani na. Gapacciawi canesa segni e lu. Caniesti piecche castiggia ni agola. Ne salu chiesti che andaviani. Ti cosette nella giornesare e daranno a savesa lì. Zuba lo spanguaci. Curava ni die la di bece. Ni vidi spinne na aga capisciose. Zagugna la di begne. Ti chiuba di la di lu. Pagusiando lado. ¿Te gustaría recitarlo también en español? ¿Alguien se anima? ¿O me pongo yo? Perfecto, Rocío. Entonces, si no te molesta, ya que tienes una voz radiofónica estelar, y en persona, obviamente. Rocío Santos. Bueno, primero, gracias. Qué bonito escuchar Sí. en zapoteco. Y bueno, pese a la soledad de las madrugadas, como los párpados a medio sueño, quiero encontrar tu cuerpo entre los hilos tejidos de la hamaca. Tu ausencia se vuelve un río contenido en mi garganta. Quiero que me nazca un grito que llegue hasta las nubes para pedir a mis antiguos padres que bien guarden la marcha de tus pies. Repito las palabras de mi abuela frente a la piedra de la memoria para que recuerdes el camino de vuelta a mí. Te esperaré, sentada en la butaca de la tarde, contando las manchas del jaguar que este estirpe me dio como padre. Rascaré las escamas del lagarto para que te duela la piel cuando intentes olvidarnos. Mi querido travesante libre en inglés, no sé si Wendy Hall le gustaría en inglés, if you would like, since you are the official translator. Thank you. This is an honor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Dawn's loneliness weighs on me, like my eyelids when half asleep. I want to find your body among the hammock threads, your absence a river filling my throat. I want a cry that reaches the clouds to burst from me, begging my ancestors to watch over your footsteps. I repeat my grandmother's words before the memory stone, so you will remember the way back to me. I will wait for you reclining in the afternoon easy chair, counting the spots painted on the jaguar, that ancestor in my family tree. I will scrape scales from the alligator sorcerer, so your skin will sting when you try to forget us. Muchas gracias. Veo aquí, tratando de atar lo que acabas de presentarnos, muchas gracias, cierto sentimiento de nostalgia. ¿Podrías expandir un poco más? Porque en este poema yo lo siento, lo palpo, y veo que en tu presentación la memoria, la nostalgia son temas constantes y lo que he leído tuyo más también. Entonces por ahí va la pregunta de una forma vaga y abierta, pero digamos, ¿dónde entra la nostalgia? Híjole, más bien. Eres poetisa, entonces. No me entra, sino vive acompañándome. Yo creo Ya atiné. Sí, yo creo que es una sensación con la que siempre vivimos. Y particularmente creo que quienes vivimos en pueblos originarios, porque pues pasan muchas de estas situaciones, ¿no? Por un lado, esto que les comentaba acerca de la pérdida del lenguaje, y por supuesto que nos da mucha nostalgia pensar que no solo se va el lenguaje, sino todo lo que se va con la lengua, pero también la pérdida de territorios y la pérdida de autonomías, cada vez más nos van despojando de más recursos naturales, nos van despojando de espacios, y luego cuando no hay trabajo en las comunidades, pues la gente tiene que salir, tiene que emigrar,
Oaxaca, por ejemplo, es uno de los estados de donde más gente sale para venir a Estados Unidos. Muchos se instalan en California, que comentaba con Lorena hace rato que ya le dicen Oaxaca, California. Y ya se hace la guelaguetza en Los Ángeles, ya hay calendas, ya hay muchas cosas, ¿no? De paisanos oaxaqueños. Pero entonces, al mismo tiempo, pues también está esta idea de que pues se va la gente y todo lo que cambia en una familia, todo lo que se deja, todo lo que se extraña acá. Entonces siempre es esta sensación de las pérdidas, ¿no? Que nos acompañan siempre. Yo creo que por eso escribo mucho sobre la nostalgia, o con la nostalgia. Como acompañante, digamos, constante. Vamos a pasar al segundo poema para poder tener tiempo de discutir más y también incluir a ustedes, tú y las como público interesado. El segundo poema parece que comienza primero en inglés y luego en zapoteco, luego en español, en castellano. Así que te paso entonces el micrófono. Magulo Shinda Anilu, una ayosho cabeza doyo. Masuwa atipumpu yura yappa, tigini si genio, gakkan euro. Binilichu bishisidiro ayo, tiganna binigenda, magulle ti binisa, tigusenda kashkenda, tisane la abelunesa, nigoya kisa akkabegenda na java, neshkenda na bani begappa. Y Rocío, si no te molesta. Liz. Sí. Es la que sigue. Creo que sí. A ver. Sí. ¿Floreció? A ver. Sí, perfecto. Pero sí lo tengo. Puesto encima. Aquí ya Sí. sé. Floreció el hijo de su vientre. Justo encima de donde leyó. Sí. Floreció el hijo de tu vientre, las ancianas esperan la casa de su ombligo. De pie está la olla de barro que habrá de guardarla, para que grande sea el niño. Los de tu casa pusieron sal en la puerta para avisar a los espíritus que un nuevo zapoteca ha florecido. Ellos enviarán para tu hijo un nahual que lo acompañará en el camino. Lo guardará de todos los males, cuidará bien su destino. Gracias. Y Wendy, no sé si quieras subir o yo lo leo como gustes. Bueno, pero ¿Está bien? adelante. Yo digo todo. A son bloomed from your belly, the old woman await his birth cord. The clay vessel that will protect it stands ready, so your baby will grow strong. Those in your house salted the doorway to tell the spirits a new Zapoteca has blossomed. They will send your son a totem. They will travel with him on his path. Save him from all evil and protect his destiny. Aquí, de nuevo, hay algo, digamos, misterioso, mágico, o sea, intergeneracional, pensando en la próxima generación. Y quizás hay una parte que me gusta esta idea de las ancianas esperan a la casa de su ombligo. Veo algo ahí hasta feminista. O lo estoy exagerando, estoy sacándole aquí demasiado erróneo, algo No, que no, corresponda. no, yo creo que tiene que ver con la cultura y el proceso de nacimiento o de parto, que en mi cultura, como en muchas culturas, si no es que en todas, el parto, el nacimiento de un nuevo ser se vuelve una cosa muy de mujeres, ¿no? Muy de mujeres, y entonces es una tradición que quienes ayudan a la mujer a recibir al bebé pues son otras mujeres, generalmente pues una partera o comadrona, y también las mujeres mayores de las familias, porque pueden ser las familiares de la mujer, pero también del papá. Eso es una solidaridad Sí, femenina. Sí, entonces se vuelve todo un colectivo, ¿no? Porque es la que está preparando los paños calientes, pero la que está preparando chocolate, porque hay que darle chocolate a la parturienta. Dicen que ayuda, que salga pronto el bebé. Chocolate frío o Caliente. Entonces, la que está preparando las cosas para
de recibir al bebé, la que está viendo la comida para alimentar a las que están ayudando. Entonces hay un montón de mujeres alrededor. Y también una tradición es que en la casa, afuera, en el patio, se ponga un poco de sal para avisar, ¿no? De que como a los espíritus que ya está. Y otra de las creencias que tenemos sobre las cosas que se acostumbran allá es que cuando nacemos, nace con nosotros un ser paralelo, que es nuestro nahual. En zapoteco se llama Xkenda, ¿no? Xkenda, que es tu ser paralelo, pero es un animal, el que nace al mismo tiempo que naces tú y va a ser el guardián de tu espíritu. Una de las cosas que suelen decir los abuelos es que no lastimemos a algún animal o a los animales, porque puede ser el espíritu de alguien. Entonces, por eso hay que cuidar todo. ¿Qué palabra, o más bien, para ser más específico, el verbo para uno en español mexicano es dar a luz? Ajá. ¿Hay un equivalente? ¿Hay algo Sí. de forma poética igual en zapoteco? Shana. Shana es como crear, ¿no? Entonces, cuando una mujer está dando a luz, está pariendo, Kayana. Ajá. Kayana está pariendo. En este espacio femenino, esta soledad femenina, ¿dónde están los hombres? Ellos hacen otras cosas. Fuera, sí. Por ejemplo, una labor del papá es que tiene que estar, cuando empieza el proceso, tiene que estar dibujando. Tiene que estar dibujando cualquier animal que se le ocurra, ¿no? Puede estar dibujando un pez, una tortuga, un ave. Según cuentan los que saben, en el momento en que pega el bebé el primer grito, el animal que él está dibujando en ese momento, ese es el guardián. Ese es el guardián de su alma, ¿no? Pero eso solo lo debe saber el papá, no lo debe revelar a nadie más, porque si alguien te quiere hacer daño y conoce quién es tu nahual o qué animal es tu nahual, va a atacar a ese animal para dañarte. ¿Es como un mal de ojo? No, es cuidar tu espíritu. Y cuidarse. Ajá, ni cuidar. Sí, no, para nosotros el mal de ojo es porque a alguien le gustaste y no te tocó. Sí, o sea, alguien, un muchacho pasó y dijo, Y yo digo que pero no te tocó. ni modo. Sí. Ni modo. Entonces se roba parte de tu esencia. Y luego, para curar el mal de ojo, hay que buscar una camisa usada o un calzón usado. ¿Has escrito algún poema acerca de esto? Con ese calzón usado te tienen que santiguar y frotar. Ay, ¿alguna sanación? Para curarte del mal Una de ojo. sanación. Qué curioso. Voy a pasar a poemas porque me voy a dar el lujo de que lea algunos de mis poemas favoritos. Y este no está en las fotocopias, me perdonarán. Entonces está tanto en zapoteco como en español. Así que ella lo va a leer, si no te molesta, en tu lengua y luego yo en español. Creo que este micrófono está mejor. Tigi shigichi kayale lade. Tigi shigichi kayale lade. Jigi kaguna akananani. Gietnate kabia alugilade. Nella canue di venda canaza. Da anigielua. Kala awati na banaro. Nero ana asetiti jamani wini. Nogi papa zittu. Lade kalaste. Na kinge chirunabe na kabinigola. Rini bigu, bandagatamma, nisajuba, alcanfor, di giandaia, ruse cavelloa, ne titi giasabi, ni nase cicce skendanabane, gilasse. Se van a dar cuenta porque la última palabra del poema tiene que ver con esta conversación que iniciamos hace poco. Entonces en español dice así: un bosque de espinas me nace en el cuerpo. Un bosque de espinas me nace en el cuerpo. Las barbillas de las mujeres mayores lo constatan. Uf, me está costando leer tan cerca, está muy menudito. A ver, te voy a pedir, porque no puedo ahora. Me falta luz aquí. Un bosque de espinas me nace en el cuerpo. Las barbillas de las mujeres mayores lo constatan.
Flores cenicientas se extienden en mi piel y me hacen parecer un pescado que camina. Mis ojos ahogan una tristeza enorme y mi boca sostiene una palabra pájaro que quiere volarse lejos de mí. Mi cuerpo adelgaza. Es necesaria una rameada, dicen las ancianas. Sangre de parlama, hojas de tamarindo, alcohol, agua de maíz, alcanfor, oraciones, signos sobre mi rostro y una palabra suspendida que sostiene toda mi vida, melancolía. Excelente, ese poema está buenísimo. Y este viene de una colección, de nuevo, necesitaré tu ayuda. Naciara Calache. Y en español es Azul Anhelo. Sí, este libro lo pueden leer en línea, está libre. En línea, sí, lo editó la Universidad de Puebla, de las Américas, perdón, de Puebla, la UDLA, y puso libre la versión en línea. Entonces ustedes buscan Azul Anhelo y Pineda y lo pueden... Es buenísimo y hay también dibujos. Está muy bien, está muy lindo. Lo último que voy a decir yo y luego voy a pasar con ustedes es escucharte, quizás sea de tu agrado y ojalá que sí, porque sé que se conocen. Hace un par de años tuvimos a Natalia Toledo en el festival. Cierro los ojos, te escucho y suenas a Natalia Toledo. Por otra parte, Pergentino José estuvo aquí en el 2021 como parte del festival y escucharlo a él también me parece que también es zapoteco. Y también digo yo, esta fascinación de mi parte, digamos, de forma egoísta, cómo aprendemos, ¿no?, de la diversidad mexicana a través de la literatura y como dijiste muy bien, cómo la oralidad a la forma escrita y luego regresa a la oralidad, luego darle su lugar y su tiempo. Entonces, con esto paro yo mis comentarios y puntos de vista, pero ahora invito al público porque después tú y yo vamos a tener mucho de qué platicar. Así que si alguien quiere y gusta, again, if you prefer Spanish. If you prefer English, then so be it. Spanglish está bien también. It's okay. Y si alguien habla zapoteco, ojalá. ¿Quién se anima? Please. Gracias. Hola Irma, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto verte. En algún momento trabajé en el ISSSTE y teníamos círculos de lectura en línea y leímos uno de tus textos y me tocó hacer una ilustración con uno de los dibujos de los niños que pusieron. Tienes como una obra en la que algunos niños hicieron algunos dibujos. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto que estemos aquí las dos por coincidencias de la vida y poder verte y escucharte es maravilloso. Yo quería preguntarte cómo vives este proceso del pensamiento de la poesía en español, en zapoteco, y lo bajas a una escritura que después lo subes, bueno, no para poner jerarquías de subir o bajar, pero lo subes después a la oralidad y luego escucharte. O sea, me gustaría como saber cómo te sientes en ese proceso desde que lo piensas. Yo soy una persona muy visual, entonces lo veo aquí arriba, lo piensas, lo bajas a escribirlo y luego lo vuelves a subir en una cuestión oral. Híjoles, yo creo que algo que me ayuda mucho es que yo vivo en mi pueblo y entonces cotidianamente estoy escuchando la lengua y eso me ayuda a que cuando estoy escribiendo puedo retomar mucho del habla cotidiana de la gente, quizá darle un sentido poético, que además la lengua zapoteca es bastante poética, la verdad es que no me esfuerzo mucho. Ay, gracias. Es muy poética. La gente en lo cotidiano lo habla bonito, ¿no? Por ejemplo, llega alguien tarde y dice en zapoteco, "Gucahuachi", pero literalmente dice, lo que dijo es, perdón, me hice tarde. Entonces fíjense qué bonito, ¿no? O en las mañanas decimos "Siadoye", y Siadoye es para referirse a la primera luz del día, muy tempranito, que diríamos amanecer, el alba, amanecer, pero literalmente lo que está diciendo la gente, Sia es el azulado sutil del cielo, Do es
sagrado, profundo, y que es flor. Qué bonito. Sí, entonces en esa palabra, señor bien, está diciendo como que ya nos llegó esta primera luz del día, azulada, sagrada, y se abre el día como una flor. Qué bonito. Entonces es como, siempre está presente la metáfora en las palabras, y eso me ayuda mucho, que estoy ahí constantemente escuchando. Y además hago este ejercicio de traducir literalmente para ver cómo queda, y eso me ayuda a la parte poética en español. Entonces, y generalmente ahora cuando escribo, pues ya escribo en una computadora, hago 2 columnas, o un cuadro, y tengo las 2 columnas, entonces voy creando en zapoteco, y luego voy haciendo la versión en español, hago una primera versión cruda, que le digo que es la traducción literal, y quedan estas imágenes como lindas, que se van recuperando de la misma forma cotidiana de hablar. Ya después le voy dando una manita para que vaya arreglándose, ¿no? Pero yo creo que eso me ayuda mucho, que la gente en lo cotidiano está con eso. Incluso la palabra, me acordé ahorita que dije que ponía el ejemplo de que si a alguien le gustas, me gusta, en zapoteco es riulache, riu es entra, pero la H es hígado, es vísceras, entrañas, corazón. Entonces cuando decimos me gusta Héctor, me estoy diciendo me gusta nada más, así de simple. En zapoteco estoy diciendo Héctor entra en mi corazón, en mi hígado, en mis entrañas, ¿no? Ahora sí. Exacto. Entonces fíjense cómo hay otra imagen distinta de Preciosa. me gusta al yulache, ¿no? Entonces, por eso les digo, para mí no es tan complejo porque la misma lengua nos ayuda, ¿no? Y bueno, antes de soltar el micrófono, quisiera también recomendarles el libro que menciona la compañera. Es un libro que se llama Dos es mi corazón, que también está libre en línea. Es un libro que está hecho para niños, pero las ilustraciones las trabajamos con niños de mi pueblo. Entonces ellos leyeron los poemas y sacaron unas cosas increíbles de dibujos. Ellos interpretaron los poemas, entonces me sorprendí de que mejor los niños captaran tanto los poemas, y quedó un libro precioso con sus ilustraciones. Está en línea libre también porque lo editó la Secretaría de Cultura de México, y en tiempo de pandemia lo liberaron para en este programa de leer Quédate en casa, lectura en casa, y ahí entonces lo pueden descargar libre. Irma Pineda, Dos es mi corazón. Gracias. ¿Alguien más, por favor? El micrófono. Gracias, Roberto. Y luego atrás vi una mano también. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Irma, por tu presentación, por la lectura de tus poemas. Muchas gracias, Héctor, por tus comentarios. Muchas gracias a todos y todas las que están aquí presentes el día de hoy en esta casa de la universidad. A mí me pasó algo similar a lo que te pasó a ti en el ISSSTE. Yo hoy conocí personalmente a Irma. Sin embargo, la conozco desde hace 4 años porque junto con ella y otras 6 poetas indígenas de diversas lenguas y 7 poetas, todas mujeres chinas, hicieron un libro de poesía. Hicieron un libro de poesía en lenguas originarias, el cual fue traducido a el español y al chino. Y quiero decir que en este libro lo que destaca más que cualquier otra cosa es esa emoción, ese sentimiento, esa nostalgia, ese amor a la tierra, hacia los colores, que precisamente destaca Irma en su presentación, y esa enorme similitud que hay entre nuestros pueblos originarios y las etnias en China. En México tenemos, comentaba Irma que tenemos 67 lenguas en
Sí, ¿verdad? 8. Con 68 con diferentes variantes, casi 400 variantes. Bueno, pues en China hay 57 lenguas con miles de variantes. Entonces, los colores, esa nostalgia, ese amor, ese olor a la tierra, a la hierba, a la familia, a los animales, al cielo, al horizonte, se representa precisamente en la poesía de estos dos pueblos. Y bueno, para mí es un enorme gusto tener la oportunidad de conocerte, de escucharte y compartir con todos ustedes la maravillosa poesía en tu lengua, particularmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y una mano atrás, ¿correcto? Sí. Sí. Hola, muchas gracias. Mi pregunta es un poco como yo veo que muchas de las lenguas indígenas justo tienen esta parte poética de la que mencionas, ¿no? Me acuerdo que Yasnaya decía que la yuk literalmente significaba lengua floreada, ¿no? Y el náhuatl, por ejemplo, yo estoy estudiando náhuatl y en náhuatl me doy cuenta que hay muchas cosas que suenan tan bonitas, o sea, que dices, ¿cómo algo tan sencillo puede sonar tan bonito? ¿No sientes tú como, ahora que decías que la nostalgia forma parte de ti, ¿no? Y que te acompaña, ¿no sientes también como nostalgia de que a la hora de traducir hay muchas cosas que son intraducibles, ¿no? Por ejemplo, hasta la forma en la que ven el tiempo, mi profesor me explicaba que náhuatl es algo cíclico, no es algo que continúa. Entonces, cuando hablas, hay un factor de tiempo ahí que es imposible traducir al español. ¿No sientes tú como una pérdida a la hora de traducir eso? Sí, claro que sí, y sí provoca esta nostalgia, ¿no? De que hay cosas que uno dice, híjoles, suena tan bonito, o en mi lengua tiene este sentido y no puedo explicarlo en español, ¿no? O necesitaría muchas palabras para lograr explicarlo. Entonces, híjoles, pues tenemos que quedarnos como con la palabra o la versión más funcional, es decir, que pueda ser más entendible en otra lengua y no lograr pasar de una lengua a otra pues toda esa riqueza, ¿no? Entonces sí queda siempre algo ahí como que, ching, no pude, algo se quedó en el camino. Pero bueno, creo que es algo que pasa en muchas lenguas. Quizá luego Wendy nos pueda compartir su experiencia de la traducción del zapoteco, español y al inglés. Siempre hay la sensación de que algo no se logró, de que algo quedó en el camino, ¿no? Entonces, a veces decimos que en realidad pues no hacemos traducciones, sino hacemos como una versión paralela o como tener hijos cuates, se parecen pero no tanto. Y yo a veces digo, bueno, construimos un espejo idiomático, ¿no? Es decir, intentamos que se refleje lo que decimos en una lengua del otro lado, pero pues como todo espejo tampoco es tan fiel, ¿no? Hay espejos donde nos vemos más delgados o más llenitos o nos deforma un poco, entonces, pero al final lo que tratamos de que se proyecte en la otra lengua es cierta emoción, cierta imagen, ideas, ¿no? Aunque, pues, insisto, algo siempre se queda en el camino. Nos queda tiempo para una pregunta más o comentario. Por favor, Julio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Julio Cruz y voy a la Universidad de Loyola. Mi profesor Víctor García me invitó aquí esta noche para convivir aquí con todos ustedes y conocerlo a usted, Irma. Un comentario, pregunta que tengo ahorita es sobre cómo el lenguaje va como al transcurso del tiempo, ¿verdad? O sea, como de que yo como primera generación aquí en Chicago, mis papás son de Jalisco, tengo la fortuna de poder hablar los dos idiomas, inglés y español, y siento que algo que yo noto entre como otras personas que son primera generación, el lenguaje se va perdiendo. Entonces, ¿cómo usted o su comunidad ayudan para que el zapoteco ayude para que no se, como
como decir, como que no se extinguen, como que no se pierdan. Porque siento, ¿verdad?, que es muy importante, ¿verdad?, como, como siempre estar, como seguir tus orígenes, como de no perder tu cultura, porque siento que tenemos una cultura muy bonita, todos nosotros, ¿verdad? Los mexicanos es un país muy diverso, y siento que, ¿verdad?, se me hace feo, ¿verdad?, que como gente como yo, que el lenguaje se está perdiendo. ¿Cómo es algo que ustedes que ayudan para que el zapoteco no se extinga, especialmente en Oaxaca o en los estados donde se hable el lenguaje? Pues una labor es dejarlo por escrito, ¿no? Lo que vamos creando se va quedando por escrito, pero al mismo tiempo en las escuelas todo este material los profesores lo están usando como material didáctico, ¿no? O como material de práctica de lectoescritura, no solamente por el lenguaje, sino también por elementos culturales que se van transmitiendo. Entonces, eso es una cuestión muy, muy concreta de los libros que hacemos, pero también la mayoría de los que escribimos en nuestras lenguas, en nuestras comunidades damos talleres, cursos, ya sea de lectoescritura de la lengua o de creación literaria en la lengua. Vamos a las escuelas a hacer la promoción, porque creo que una parte importante que nos ayuda o nos puede ayudar a conservar nuestras lenguas es devolver a los hablantes el orgullo, ¿no? Si antes nos discriminaron y nos golpearon por hablar nuestra lengua, recordemos que puede ser motivo de orgullo, de valor, y eso es necesario devolverlo a la gente también para que sí tenga ganas de seguir aprendiendo y sí tenga ganas, los que lo hablan, de seguir enseñando a las siguientes generaciones. Entonces un poquito eso hacemos, vamos a las escuelas, vamos mucho para compartir pues con las infancias, pero también con sus familias, eventos donde nos invitan como una forma de promover el orgullo de la lengua, ¿no? Y creo que eso ayuda también. Pues ahí estamos. Como forma de terminar esta conversación, después habrá unas últimas palabras y luego habrá una recepción y el tiempo para poder platicar con ella, y que compren el libro que está aquí enfrente, Nostalgia Doesn't Flow Away Like River Water, de nuevo con la traductora aquí, Wendy Call. Pero quería decir dos cosas para seguir esta conversación. Hay una aplicación espectacular que mencionó Erika Erdely hace 2 días en un coloquio de escritores y escritoras aquí en Chicago, de habla hispana, en Descarga Cultura, que hay el rincón Descarga Cultura, justo al entrar van a ver una pared Descarga Cultura, y en esa aplicación la buscan en sus teléfonos y computadoras. Hay una lista enorme de escritores y escritores en español y también en otras lenguas, y en esa lista estás tú, y hay 2 poemas ahí, Una espina y 2 caminos, y de nuevo en zapoteco y en español. Así que si dicen yo quiero más y la quiero escuchar, esa app les va a permitir entonces llevarla a ella con ustedes de forma sonora, ¿no? Y también, ya que estamos en Chicago, The Poetry Foundation también tiene un acervo impresionante de poesía, y The Poetry Foundation, quienes no hayan ido tienen que ir, está aquí a 5 minutos. En línea tienen este acervo de poesía, y también estás tú. Y también se recoge su poesía en varios idiomas. Entonces, con esto yo termino mis últimas palabras, digamos. Voy a pasarle, no sé quién exactamente de Lip y Ruth va a dar las últimas palabras, y luego de ahí ya pasamos a la recepción. Entonces, Angélica. Bueno, muchas gracias a todos por venir a este evento. Gracias a Irma, a Héctor, a todos los que han estado aquí. Solo unos anuncios antes de que puedan participar en la recepción. Queremos darle las gracias a nuestros socios y proveedores de fondos, como el National Endowment for the Arts, Poetry Foundation, Dry House Foundation, también el Consulado General de México aquí en Chicago, y por supuesto a UNAM Chicago, que nos dejó estar aquí en su espacio tan bonito también que tienen aquí. También, como dijo Héctor, sí tenemos el libro Nostalgia Doesn't Flow Away Like River Water a venta. Si le gustaría comprar una copia, por favor busque a nosotros de Lit and Loose. Yo estoy aquí, Mario está allá atrás, y luego Frances también está allá atrás. Entonces búsquenos para comprar su copia. También tenemos bolsas del Festival de Luz que pueden comprar. Y en las sillas había una evaluación
Si por favor nos hacen el favor de llenar esa evaluación, nos ayuda mucho a seguir haciendo programas como este que vieron hoy. Y es todo, por favor, hay comida y refrescos ahí atrás. Y disfruten. Hay unos 3 talleres impresionantes en el Instituto Cervantes el miércoles. Una es con Clio Mendoza y hay que ir y participar a todos los niveles, en cualquier idioma, en English, Spanglish o en español. Entonces, el miércoles, y bueno, quedan bienvenidas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.